José Bergera ha sido un experto pescador con nasas, que él mismo se fabricaba con los mimbres recolectados en los meses de invierno. Para fabricar una nasa, José va atando con alambre las puntas gruesas de los mimbres alrededor de un aro, dejando una separación entre ellos, igual a su grosor. Ahora el aro va a ser la garranga, se llama, el embudo. Esto va a morir así. Como hace varios años que José no fabrica nasas, los mimbres están muy secos y se trabajan con dificultad. Esta mimbre se hubiera cogido en invierno, me cago en sos. Chispa lo hubiera sacado. Ahora están secas. Su habilidad en el manejo de los mimbres y en las artes tradicionales de la pesca son el resultado de muchos años de práctica y experiencia. Estos 50 años, 50 más, desde los 15 años empecé y tengo 91 años, todos los años, ya encargos y para casa. Las veces que me decía mi madre, no traiga más pescado, eso en invierno puro, invierno puro. Cangrejos, madrillas, barbos, ya también está de sobra y a la fregadera, barbos, estos cangrejos, de todo, ya. Mimbre a mimbre, este veterano pescador de Arruazu deja cerrado todo el conjunto cilíndrico de la pieza. A unos 15 centímetros del aro de la boca, José asegura los mimbres entre sí con alambre, reduciendo ligeramente la separación entre ellos para que la pieza vaya tomando forma cónica. Eso es que vaya igual todo, para que no haya intervalos de un miembre a otro, para que vaya todo igual. Para evitar los enganchones, las uniones de los alambres deben ir por dentro de la nasa. Esto vaya siempre llano. Estas juntas abajo, el alambre abajo. Esto siempre adentro porque le agarra a la ropa. Llevas al hombro, por ejemplo, y esto siempre para adentro. Esto que vaya liso. Un poco más hacia el extremo de la nasa, José da otra vuelta de atado con los alambres, pero esta vez uniendo los mimbres de dos en dos para que se vaya cerrando la forma de embudo. Voy a cortar de aquí, uno sí, otro no, uno sí, otro no. Con el fin de que el embudo, sin ningún, ¿cómo diría yo?, bultos, o que no haya altos y bajos, que venga a parar bien. Al disminuir la longitud de los mimbres alternos, este artesano podrá reducir el tamaño del círculo del embudo. Otras vueltas de alambre, sujetando los mimbres de dos en dos, cada vez más cerca del extremo de la nasa, servirán para afianzar la seguridad del tejido. José aprendió esta técnica de cestería fijándose en una nasa que un pescador utilizaba en el río. Tenemos unas piedras para pasar allá y yo siempre he pescado mucho, con cuerdas. Y donde veo una nasa, y le dije yo, bueno, esto voy a estudiar yo y voy a sacar. Había pisoteado solamente esto, que se llama el embudo. Me empecé a fijar, y hasta que logré. Primero no me salió bien, pero para el tercer viaje de primera. Bueno, ya he aprendido. Las que he hecho ya, la cunza y... Yo entonces, 18 años o por ahí. No, yo he pescado mucho con esto. ¿Cuántas veces? Chico, no vayas, la madre. No en este tiempo, con la nieve. Y no tanta porquería como hay ahora en el río, tanta lavadora y cosas. Entonces las mujeres se regalaban en un lavadero que tenemos ahí. Pero el agua limpia. Yo he llegado a beber agua muchas veces y al campo sin agua, Dios. Ir al río buen trago. Nunca me ha pasado nada. Cuando el embudo está terminado, ya se pueden cortar con el hacha las puntas sobrantes de los mimbres, amortiguando el golpe con un palo de madera. Eso es el embudo. Y ahora, de esto, va a ir todo así cubierto con unos aros, así todos junticos. ¿Entendido? Bueno. A partir del aro de la boca, que ha servido de base para el embudo, José va a tejer un cilindro partiendo de los espacios libres que han quedado entre los mimbres.
Del mismo modo que se ha tejido el embudo interior, se procede para confeccionar la jaula exterior de la nasa. A determinada distancia hay que unir los mimbres con alambre para reforzar toda la estructura. Un aro de hierro, curvado a la medida de la boca de la nasa, contribuirá a mantener la forma cilíndrica de todo el trabajo. De lo contrario, si no le pongo eso, pues se habría cerrado. Pero ahora queda libertad, y esto le pone bien afilado, y luego se ata aquí todo, así, todos, y queda un hueco grande ahí. Para que el aro de hierro cumpla su función, José deberá atarlo a los mimbres, uno a uno, quedando una separación entre el embudo interior y la jaula exterior. Sujetando el aro, para que haya hueco, que no se pueda recoger, siempre fuerte, que aunque venga el río y arrastre, estos hierros le tienen, y no tiene escapar a ningún lado. A pesar de que el aro ha quedado bien sujeto a los mimbres, cabe la posibilidad de que se desplace en su largura. Para evitarlo, es necesario añadir unos puntos de seguridad con el alambre. 6, con 6 puntos. Eso es para la sujeción del aro que lleva, que no se va a ningún lado. Y al otro igual, tengo que dar. Y esto siempre abajo, porque tú ves al hombre una nasa para llevar al río y estas puntas, adiós traje que lleves. Manteniendo la distancia con los aros anteriores, José da una nueva vuelta de cosido. Los aros de refuerzo, en este caso de origen vegetal, tienen la misma medida que el aro de la boca, para conservar el diámetro interior de la jaula. El aro tiene que ir ahí, y bien sujeto. Siempre esto tiene que ir, que coja el aro y el alambre. Ahora esto va ahí de 2 en 2. La última pasada de alambres. Luego se recoge aquí y ya está. Siguen las vueltas de alambre en este largo proceso, pero cada vez más cerca del extremo de cierre. El remate final de la nasa hay que darlo con un fuerte atado en su extremo, asegurando todo el manojo de mimbres. Cortar, porque esto de sobra, aquí se le pone una cuerda y ya está libre para echar. Ahora hierros también, y la puerta tengo que hacer para sacar los barbos o truchas, los que sean. Esta es la puerta para sacar los peces. Va a quitar otro más. En su afán por no desperdiciar nada, José aprovecha una hojalata para modelar la puerta de la nasa. Esto la tapa, si no, pues se levanta ya, esto es para tapar. Esto es, mira, tal como así, ¿eh? Y no hay cuidado. Lo que pasa es que el agua, si no le pongo eso, pues levanta, queda fuertísimo así, ¿eh? Mira. Coño, ya tiene pescado. ¿Dónde vamos a sacar? Sencillamente. Venga. La nasa ya está preparada para probarla en el río. De esta tarea se va a encargar Eduardo Peral, de Estella, que además de pescador, es un estudioso de las técnicas tradicionales de pesca en Navarra. Aquí, como estamos durante el día y vamos a ponerla en práctica ahora, pues lo único que vamos a utilizar va a ser truchas pescadas precisamente en el mismo río, y un poco de pan, con la idea de que haya posibilidades de que con la trucha entre cangrejo y con el pan nos entre algún barbo, alguna loina o madrilla o alguna chipa. Aunque yo pienso que para este artilugio quizás sea mejor que entrara el cangrejo, sobre todo en el estado en que se encuentra hoy el río, que está turbio por una tormenta fuerte que ha habido. Entonces, sin más, yo creo que lo que vamos a hacer es, vamos a partir las truchas para darles un poco más de viveza, las vamos a introducir. Una vez que tenemos el cebo, como podréis comprobar, la nasa pues la tenemos que ayudar para que se sumerja, y he preparado aquí unas piedras, las cuales con mucho cuidado para no estropear la nasa,
las introducimos dentro de lo que es la nasa y esta nos va a ayudar a que se sumerja la nasa. Entonces ya directamente lo que va a ser echarla al río. Ahora que ya sabemos que más o menos va a quedar horizontal en el fondo. ¡Epa! Que se me escapa. Es que pesa bastante, ¿eh? Entonces lo que hacemos es ponerle la posición que es el culo hacia abajo. Y simplemente la vamos a dejar atada en la orilla para facilitarnos luego la recogida, ya que está el río un poco turbio para que no tengamos problemas. La nasa permanecerá sumergida en el río durante varias horas, esperando que los peces y los cangrejos sean atraídos por los cebos. Pero una vez entrando en un sitio, más vale que estar 20 días o un mes más, según. Y te das de cuenta, coño, aquí no me cae. Allá hay otro sitio, me parece que allá. Entras allá y vas a pescar las tenchas. Hay sitios aparentes, igual los barbos y otras truchas tienen sus corrientes y van allá. Hay una corriente char, no va ninguno. Hay una corriente, hay una profundidad. En este tiempo allá se quiere concentrar, porque en poca agua le da vergüenza. Donde hay maleza y buena profundidad, allá se gozan. Pues igual 12, 14 kilos de una nasa. Oh, le ponía yo torta de maíz y el sillo aparente y que estaba el día de tormenta así, me cago en eso. Bueno, ya llegaba hasta romper la nasa. Lo mejor es para los barbos, torta de maíz, pan de maíz, de harina. Eso, algunas cabezas de maíces, cáscaras de huevo, y así algunas tonterías. Barbos, alguna que otra anguila, madrillas también, truchas pocas. Y así. Bueno, yo creo que después de 5 horas vamos a ver si ha habido suerte. No está el río en muy buenas condiciones, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, tenemos aquí unos cangrejos señal, no hay muchos, ya he dicho que el río no estaba en muy buenas condiciones, pero bueno, cangrejo muy bonito, cangrejo señal, origen americano, sencillamente decir que se le llama cangrejo señal por una marca que tiene aquí en las pezuñas blancas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.